Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento. ¿Cuidar de tu rostro ha sido un reto para ti? Flowage, suero hidratante, repara, humecta y regenera la piel de forma instantánea. Hidrata a profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión. Formulado estratégicamente con ácido hialurónico, colágeno, elastina y aloe vera, brindándote hidratación profunda mediante un mismo producto. Cuidar de tu piel nunca fue tan fácil. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días. No sé en qué momento nos van a escuchar, pero estamos en nuestro estudio grabando un podcast más de nuestra 10ª temporada y hoy no es la excepción. Tenemos a una mujer increíble que nos va a compartir parte de su experiencia y de su formación. No tengo el gusto de conocerla, pero como ha pasado con otras mujeres, la información llega por otras mujeres y me dicen, vale la pena que la conozcas, vale la pena que la escuches y vale la pena que la invites al podcast de Las Hijas de la Malinche. Entonces, la verdad es que me da mucho gusto coincidir porque aunque ya habíamos comunicado en algún momento, pues tampoco se había dado, pero hoy vamos a grabar con una mujer que me parece tiene una formación muy importante y que creo que eso abona mucho a lo que se requiere hoy en día. Yo le doy la más cordial bienvenida a Lucero de Alba Peña. ¿Cómo estás? Hola Mari, muchas gracias por invitarme aquí con Las Hijas de la Malinche. Estoy encantada de estar aquí, de verdad. Ay, pues muchísimas gracias por formar parte de esta temporada que estamos pues muy agradecidas porque tenemos una selección de 12 mujeres increíbles, entonces ya estarán escuchando ahí todas las que hemos grabado, pero de verdad, pues gracias por estar en este espacio y me voy a permitir leer un poco de su currículum o de su formación, que eso es importante para que ustedes tengan una referencia de quién es Lucero. Ella tiene el doctorado en Derecho por la Universidad de Jalapa con la tesis Lineamientos para juzgar con perspectiva de género en la materia laboral en México y maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Cristóbal Colón. Desde 2007 se ha desempeñado en el Poder Judicial de la Federación en los cargos de chofer de funcionarios, secretaria particular, oficial administrativa, secretaria de tribunal. Actualmente es jueza de distrito adscrita al Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Tlaxcala, con sede en Tlaxcala y coordinadora de la Extensión Regional Tlaxcala de la Escuela Federal de Formación Judicial. En la Escuela Federal de Formación Judicial ha cursado, entre otros, el Diplomado de Decisión Judicial con Perspectiva de Género, la configuración histórica de los derechos humanos, dirección de audiencias, la especialización sobre reforma en materia de justicia laboral primera generación, entre otras dependencias. También ha participado en seminarios, diplomados, cursos, entre ellos el Diplomado de Nueva Justicia Laboral y Derechos Humanos, impartido por la Universidad Iberoamericana, y el curso Técnicas de Argumentación Jurídica, impartido por el doctor Manuel Atienza en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Asimismo, en la Escuela Federal de Formación Judicial se ha desempeñado como profesora en análisis de casos contenciosos de derecho laboral, argumentación jurídica con perspectiva de género, generalidades del juicio de amparo, entre otros, y se ha desempeñado como tutora en los programas de dicha institución. También ha sido profesora en diversas instituciones educativas como la Universidad Anáhuac, Veracruz, la Universidad de Jalapa y para el Colegio de Veracruz. Fue miembro del Consejo Consultivo de Investigación de la Universidad Anáhuac de Veracruz. Pues bienvenida, Lucero. Vaya formación que tienes, el camino que te ha llevado a todo esto que tiene que ver con la perspectiva de género. Pero a mí, antes de que entremos como a ese tema, que un poco creo que por eso me hablaron mucho de ti, porque tienes esta mirada y eso es importante hoy en día. ¿Qué hace una jueza de distrito? ¿Cuál es tu función aquí en el estado de Tlaxcala? Mira, me encantaría primero señalar que
Tendríamos que entender que las juezas, los jueces, nos dividimos en 2 bloques importantes. Okay. Son los jueces y las juezas locales y juezas y jueces federales. Esto no es más que a razón de lo que nos corresponde poder analizar. Bueno, entonces esa es una primera distinción. Las judicaturas locales, los jueces y juezas locales, son quienes resuelven estos asuntos, por ejemplo, civiles, un matrimonio se va a divorciar, entonces este asunto se resuelve ahí. Los temas penales que más se oyen, lesiones, homicidios, son del Estado. Y esos son juezas, jueces, magistrados y magistradas que son puestos por el Poder Judicial, que se ponen por el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, por ejemplo. Cada estado tiene formas distintas de nombrarlos. Pero hay otros jueces que son federales. Estos jueces y juezas van en todo el país. Estos se nombran a nivel federal. Entonces, en un primer acercamiento, es importante decir que una jueza federal lo que resuelve son aquellos actos de la ciudadanía frente a la autoridad. Te digo, el Poder Judicial local son entre particulares, problemas entre particulares. Y un juez federal es el particular, la ciudadanía, frente a una autoridad. Y ese es un tema bien importante, son los abusos de autoridad, ¿no? Un tema de impuestos, este impuesto no considero que me corresponda, entonces tú, juez de amparo, revisa lo que está haciendo. Oye, es que veo que van a tumbar mi casa porque dicen que por aquí va a pasar una carretera importante. Yo creo que no está justificado, juez. Es un acto de autoridad, es un auto del Ejecutivo. Lo revisa el Poder Judicial. Muy bien. Hay algunas cuestiones también de particulares que sí revisa el Poder Judicial Federal, pero son poquitas y mínimas. Por ejemplo, revisa cuestiones, lo mío, que yo soy jueza laboral. Yo reviso las cuestiones de trabajadores de algunas ramas de industria que se consideran de alguna forma prioritarias, petróleos, electricidad, IMSS, ¿sí? Esas las revisamos nosotros. Pero en general el Poder Judicial Federal lo que hace es revisar los actos de las autoridades. El Poder Judicial Federal revisa al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, que su actuar nunca vaya más allá de la Constitución. El Poder Judicial Federal en el Poder Judicial Federal somos los guardianes de la Constitución. Nadie se puede meter con la Constitución. Incluso el propio Poder Judicial se revisa al Poder Judicial, tanto a los locales como los el actuar de sus propios jueces. A mí me revisan, por ejemplo, ¿sí? Porque yo me convierto en autoridad. Sé que suena muy complejo, pero es importante empezar a hacer estas distinciones porque pues la ciudadanía tiene que saber a quién le reclama qué cosas, ¿no? Y eso es muy importante. Sí, sobre todo porque también en la parte judicial de pronto, digo, o sea, nosotros que no estamos inmersos en ese mundo, pues desconocemos efectivamente, como tú lo decías, que hace un juez, un local a un juez federal, ¿no? Y aquí la diferencia, ¿no? Es muy importante eso. Y me gustaría hacer un pequeño comercial aquí, hasta para decirte que andes invitando a alguien más. A ver, si me permites, a las defensorías públicas federales. Es importantísimo porque la gente no sabe que hay defensorías gratuitas. Se dice mucho que la justicia no es accesible. Lo que sucede es que en realidad no se ha dado la difusión que deberían de tener. Entonces, a la Defensoría Pública Federal yo te invitaría, porque además la licenciada Rebeca es una mujer preciosa para que la puedas también platicar con ella y que explique a las mujeres a dónde pueden ir y ante qué asuntos, ¿no? ¿Y estas defensorías? ¿Sí? ¿Son defensorías? ¿Cuántas hay en el estado? ¿Una sola? Tenemos una defensoría federal, una defensoría local. También tenemos a la Profedet, que esa es específica en derechos laborales. Pero está la federal y está la local. Ese es el punto importante también de saber. Ok. Y ahí, como tú decías, en esta defensoría pública puede ir cualquiera. Cualquiera puede acceder a esta defensoría. Cualquiera. Ok. Para pedir ¿qué? Vas, presentas tu asunto y les dices, oye, es que fíjate que estoy advirtiendo que tengo un tema aquí con una autoridad, ¿no? Una autoridad administrativa me vino a cerrar mi negocio, ¿no? Entonces, ante esa situación ya vas, expones tu punto y la defensoría te dirá, te va a orientar, te dirá si tu asunto puede llevarse en esa defensoría.
Esto no tiene ningún costo. Ningún costo. Okay. Nunca ha tenido ningún costo, siempre ha sido gratuito desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta dinero para la difusión. Hay muchas cosas que le hace falta al Poder Judicial, sí, pero de nada de esto se ha tratado. Okay. Le hace falta, por ejemplo, dinero para su difusión. Le hace falta dinero también para tener más tribunales, ¿no? Más capacitaciones, pero nos hace falta difusión definitivamente, si nuestra estructura no es de difusión. Ahora, pensando un poco en que justamente cuando nosotros tenemos alguna invitada como tú, pues justo se trata que aprendamos, ¿no? Y de que conozcamos en este caso esta atención que hay al público. A mí me parece sumamente importante porque efectivamente de pronto no sabemos a dónde acudir o con quién pedir ayuda, porque todos pensamos que, bueno, sí tiene un costo, pero bueno, pues en este caso esta atención es totalmente gratuita. Es gratuita. ¿Cuáles son los casos que ustedes recurrentemente tienen o atiende esta defensoría? Dije, ya sé que no es tu dependencia, pero que nos puedas como ilustrar y decirnos, a ver, aquí podrían ir para esto y para esto. Mira, pues depende, es que se puede ir, como te digo que está defensoría local y está defensoría también a nivel federal. Okay. Bueno, ya así atendiendo a lo mío, en defensoría se han visto, por ejemplo, que te niegan tu pensión el IMSS, te dicen, no tienes derecho a la pensión. Y entonces tú vas a defensoría y dices, oye, es que el IMSS me la está negando y mira, ni siquiera me dice por qué. Entonces te va a decir, oye, pues este asunto podemos presentar tu demanda porque es incorrecto aquí que no te estén queriendo dar. Entonces creo que lo podemos pelear y que lo podemos ganar. ¿Eso es competente a tu tema laboral? Eso es competente a mí, exactamente. Okay. ¿Y algún otro que tenga tu competencia? Más temas míos, aparte de, pues en realidad los míos son despidos, son temas de pensiones, todo lo que tenga que ver con la materia laboral, pues temas de acoso laboral, también podemos platicar de ese, un tema bastante delicado y del que tenemos que trabajar muchísimo. Ahora, bueno, ya que nos explicaste qué es el papel de una jueza federal, ¿cómo es que llega a ti esta mirada con perspectiva de género? ¿En qué momento de tu carrera o de tu formación ves esta necesidad o ves este espacio en donde dices, ¿qué es esto? ¿O ya lo sabías? ¿O cuándo empieza este camino tuyo? Porque hasta veo que traes tu pañuelo morado, entonces, pues supongo que eres feminista, ¿no? Que de pronto espanta ese término. Y una jueza feminista, eso espanta más, ¿eh? Exacto. Eso espanta más. A ver, platícanos. Ay, pues mira, yo hace poco platicaba con mi hermana y le decía que recordaba que mi abuelo, el papá de mi papá, esperaba ansiosamente un nieto. Okay. Ansiosamente. Mi papá es el hijo mayor, entonces evidentemente el primer niño que naciera tenía que ser niño, ¿no? Claro. Y pues que le salgo niña. Y después mi madre se vuelve a embarazar y mi abuelo decía, es que si es niño yo le voy a pagar hasta la universidad. Claro. ¿No? Y que sale otra niña. Y entonces no hubo niños en la familia. Mi abuelo se queda con esas ganas. Pero mi hermana y yo platicábamos de la forma en que a mi abuelo como que le valió mucho churro que hubiéramos sido niñas. Entonces, en esa parte nunca nos dimos cuenta que había como algún tipo de limitante. No sé cómo explicar esa situación. Nunca fue a ver, mi niña, usted nos tiene que servir o que nos enseñaran una situación. No, mi abuelo... Para él siempre fuimos esa generación que él quería dejar su apellido, ¿no? Entonces, al final como que dijo, sí son de Alba. Sí son de Alba, aunque no sean niños. No son niños, pero son de Alba. Y mi hermana dice, y fíjate, o sea, a mi abuelo le tocan niñas en este momento de mujeres tan fuerte. Claro. Entonces, mi abuelo, yo creo que el sueño de su vida se logró de ver, porque mi abuelo todo un revolucionario, mi padre todo un revolucionario, mi madre todo una activista. Entonces, si te voy contando todo esto, mi madre es activista en medio ambiente, mi padre es defensor de derechos humanos, entonces, pues te puedo decir, mi padre está en las nuevas masculinidades, es toda una revolución en él, y mi hermana y yo simplemente como que asumíamos que las cosas eran, cuando ya nos pusimos a estudiar hace como 7, 8 años, que nos metimos a un curso de género, no, fue hace 9 años que fue mi primer curso de género, la Fundación Justicia y Género, que incluso es una fundación de la doctora Alda Facio, entonces yo encantada de que íbamos a entrar ahí. Cuando empiezan a platicar las cosas, mi hermana y yo nos volteábamos a ver de, pues sí lo sabíamos. ¿También es abogada? Y feminista. Ah, ok. Y activista. Okay. Y no solo es, o sea, somos hermanas de sangre, porque, ¿no? Pero yo soy la mayor. Okay. Ella es la grande, pero yo soy la mayor. Ok.
Y las dos nos dimos cuenta que en esto, de verdad, siempre habíamos entendido que existía, pero no le habíamos dado nombres. Ajá, exacto. No le habíamos dado nombres, ¿no? Así cuando nos dábamos cuenta que había un término para ese apoyo que nos damos entre mujeres. Tiene esa sororidad, ese término también para explicar cómo nos ha costado más, porque si te das cuenta que cuesta más, ¿no? Teníamos una amiga en la universidad que metíamos a la bebé, la pavita, la metíamos a todos los salones de clase. Eso ya era una cosa que evidentemente nosotros decíamos, maestro, pero o sea, tiene que haber aquí una situación de apoyo. Claro. Porque ella trae una bebé a clase, sí. ¿no? Entonces ya sabíamos, pero no sabíamos que eso era techo de cristal, o ni piso pegajoso, ni paredes de concreto, ¿no? Vas entendiendo la interseccionalidad, dices, todo esto tenía nombre, claro, y todo esto está, ¿no?, organizado, y es ahí donde dijimos, esto, ahora sí, oficialmente, hace 9 años, yo dije, tengo que entrar a comprender debidamente la lucha. Claro. Pero la lucha ya viene estructurada, no nada más desde mi corazón y como lo siento, sino quiero ser parte de esta lucha, pero con sentido y con línea, ¿no? Y de la misma forma, o sea, como tú lo comentaste, tu hermana también. Mi hermana es toda una feminista. Okay. Mi hermana es es una amazona esa mujer. ¿Qué te impactó de empezar a tener toda esta información? Yo creo que en un primer momento el impacto sí es de saber que existen estas violencias, ¿no? Y que siguen siendo en muchos casos invisibilizadas. Yo creo que esas son las primeras cosas en las que dices, sí había, o yo lo había visto, como hace no mucho, cuando leí la ley Silla, yo dije, ¿cuántas veces fui violentada? Porque hay cosas que normalizamos, claro, y yo creo que eso es como un impacto fuerte, saber que hay tantas cosas que normalizamos y hay muchas violencias que no dimensionamos, ¿no? Okay. Y una vez que te adentras a seguirte preparando con esta mirada, ¿a qué te encontrabas en tu contexto? Porque yo creo que lo complicado es justo como cómo llevas esta preparación hacia afuera. A veces hay una confrontación. ¿Tuviste que lidiar con algunos compañeros, con tu familia? Bueno, entiendo que a lo mejor con tu familia no, pero no. ¿Con quién fue tu...? Mira, algo que también quiero subrayar bien bonito es que para el Poder Judicial Federal es una obligación tener cursos de perspectiva de género. Ese curso yo lo tomé aparte hace 1000 años, pero de todas maneras es obligación. Entonces, es un tema que hablamos y entendemos ahí adentro. Okay. Es un tema sobre el que todos estamos en esa misma sintonía, ¿no? Evidentemente, a veces hay temas de brechas generacionales que nos complican un poquito más, claro, ¿no? Pero dentro no lo veo tan complejo, sino más bien la respuesta a veces de las partes cuando vienen a resolver un asunto, son a los que veo que a estas personas les está haciendo falta tener mayores conocimientos para darnos mayores elementos, y para mí ahí son las barreras más complejas en donde tenemos que entrar con miles de herramientas para poder subsanar omisiones que traen en sus demandas para que me digan muchas cosas. Te puedo contar, por ejemplo, una señora que nada más me vienen contando que la corrieron de su trabajo, así muy sencillo como llegaron y la corrieron. Y es hasta que tú empiezas a buscar y a rascar, es que por ahí la señora ya cuenta en algún momento que acaba de quedar viuda, que ya tenía la edad para que estaba a 1 año de jubilarse, que acaba de quedar viuda, que su marido era alcohólico, que su marido no tenía seguridad social, no tenía trabajo, ¿no? Entonces, cuando tú ves eso, dices, ¿cómo una mujer en esas condiciones, que está a 1 año de jubilarse, como una mujer que... es que no la corrieron, perdón, es que el patrón decía que había sido una renuncia, que a ella había renunciado y había presentado. Entonces, cuando te pones a analizar todo eso, que no me lo están diciendo las partes y que deberían de ser sus primeras cartas, es cuando una mujer que está a 1 año de su jubilación, que no tiene, que además contaba ahí que tenía una hija, que su hija era madre soltera, que también mantenía y apoyaba al nieto,
que su marido había fallecido, que no le había dejado pensión. Dame esas pruebas para saber que efectivamente se murió su marido, que su marido no le dejó ninguna pensión en ningún lado. Dame los elementos de que tiene una hija, de que tiene un nieto, de que el registro del nieto nada más. O sea, dame más pruebas para que yo pueda decir, es inverosímil que una mujer en esas circunstancias renuncie a un año de su jubilación. Claro, sí. Como una mujer embarazada. Una mujer embarazada a 2 meses de dar luz no va a dejarte el seguro social porque, o sea, de renunciar, deja el seguro social. Claro. Es inverosímil. Pero entonces en donde saliendo al mundo real, ¿no? Donde más obstáculos he encontrado es más en la preparación de quienes, de quienes presentan los asuntos. Okay. Y que no están llevando todos los elementos. Y entonces nosotros buscamos muchas herramientas y buscamos cómo poderlas solicitar. Pero pues eso hace mucho más complejos los asuntos, más largos, más complejos, más... Ok. Y esta perspectiva de género también que tú dices, el mismo Poder Judicial les obliga, ¿para qué sirve? Ay, qué bonita pregunta. En la justicia. Es una cosa preciosa porque fíjate que dejamos de ver los asuntos desde una mirada de expediente, sino que tenemos que, porque antes te pregunto, si yo te hubiera preguntado, tú trabajabas ahí conmigo, yo le hubiera preguntado, licenciada, cuéntame de qué es este asunto. Lo primero que me hubieras contestado es un despido injustificado. Hoy no me contestes así, porque los asuntos los vemos desde los derechos humanos. Entonces, si yo te digo, ¿de qué es ese asunto? Primero llega y me dice, bueno, este asunto es doña Cata. Doña Cata tiene 65 años, trabajó por tantos años en una textilera, es madre soltera, no tiene... Todo eso, porque me tienen que mostrar la interseccionalidad de la parte. Son todas estas partes en las que hace un punto concreto, ¿no? Nuestra identidad y que nos ponen un punto diferenciado a cada una de nosotras que estamos aquí. Nos ponen un punto diferenciado. Yo no puedo resolver un asunto igual para ti que para ella, que para ella, que para ella. Entonces, un primer momento me cuentan la historia en lo individual. Después me cuentan la historia en el contexto social que se vive. O sea, no es lo mismo pensar en una mujer en Chihuahua que en una mujer en Tlaxcala, ¿no? La edad. No. Por eso te digo, una es en su interseccionalidad, claro, su edad, sus estudios, si es madre soltera, todo. Y aparte los contextos sociales en los que viven. Entonces, contexto individual, contexto social. Luego tenemos que ver cuál es el derecho humano fundamental que se le está violentando. Eso es importantísimo porque todo el mundo llega conmigo y piensa que es el derecho al trabajo porque soy jueza del trabajo. Y no, o sea, una mujer embarazada que la acaban de despedir y necesita que yo le otorgue una protección, lo que le urge es un derecho a la salud porque va a tener al bebé. Claro. Entonces, ¿cuál es el derecho humano que estamos aquí? Pues es el derecho a la salud. Entonces, ya después de eso, si te pregunto, cuéntame los hechos. No, pues que en fecha tal llegó a la oficina y la corrieron. Bien. ¿Cuál es el derecho que tenemos como aplicable y cómo lo podemos aplicar con perspectiva de género? Porque lo aplicamos en las normas. Nuestras normas están hechas desde el patriarcado. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Entonces yo puedo incluso inaplicar normas y esto es algo que la gente se espanta mucho, pero yo jueza, si una norma es patriarcal, yo la puedo inaplicar. ¿Ah, sí? Claro, por supuesto que sí. Yo puedo declarar la inaplicación. Digo, en este asunto no voy a aplicar la norma porque un tema patriarcal está violando un derecho humano. ¿Cuál? El de la igualdad. Y yo cuando protesté a hacer jurar la Constitución y protesté que íbamos a guardar la Constitución, dije que no, o sea, no se puede violentar el derecho humano de la igualdad y no discriminación permea toda la Constitución. Yo no puedo permitir que nada de eso ocurra. Por ejemplo, en seguridad social, bueno, está bárbara la ley del seguro social. Esa es así más que patriarcalísima. Y bueno, con todas las mayorías legislativas que hemos tenido, nadie se ha tomado el tiempo de reformar esa. Reforman otras cosas que a nadie le importan, claro, ¿no? Lo que sea mediático, pero lo importante no. ¿Y qué tenemos? Por ejemplo, dice por ahí, si una mujer está recibiendo su pensión de viudez, pero se vuelve a casar, le vamos a quitar su pensión de viudez. ¿Cómo? Pues sí, pues porque ya la va a mantener otro muchacho, ya. Claro. Entonces, ya porque le va a pagar el Estado. Espérame, pero eso está legislado, que tuvo una reforma, pero no modificó, no hizo la gran situación. Tenían que haberlo eliminado porque habrá que entender que una pareja, ¿no?
Cuando eres pareja, trabajas en equipo y entonces en ese momento lo que se está generando, esos ingresos, son de las dos personas. Okay. Si uno fallece, tú te quedas con la pensión de por vida, pero no es hasta que te mantenga el otro, porque están invisibilizando nuestro trabajo. Claro. Están Sí, invisibles. sí. Entonces yo puedo decir esto, ¿no? Y tú, IMSS, no le puedes quitar a esta persona, a esta mujer, no le puedes quitar su pensión. Y más bien nos están juzgando, ¿no? O sea, como de que pues ya te casaste con otro, entonces ya pierdes tu derecho. Exacto, si ya te casaste con... Y esa norma sigue y no han hecho por legislarla, por modificarla, ni mucho menos, pero tranquilas. En el Poder Judicial Federal nosotras tenemos esa posibilidad, las juezas y jueces, tenemos esa posibilidad de incluso inaplicar la norma cuando es contraria a los principios de la Constitución, que ha sido un tema muy debatido últimamente. Las juezas y los jueces pueden inaplicar las normas, sí, cuando van contrarias a la Constitución. Pueden obligar a las autoridades a que cumplan una situación ordenada por un juez, claro, cuando esto es para proteger un derecho humano. Por eso el Poder Judicial Federal, insisto, somos los guardianes de la Constitución y de los derechos humanos. Y amo mi trabajo. Pero además yo me pregunto y hacía como una reflexión hacia, ¿te das cuenta cuántas no aplicadas de ley justo por no tener esta perspectiva de género? Y justo por, como tú dices, tenemos leyes hechas a base de pues del patriarcado, ¿no? Y esa mirada, pues obviamente nos pasa a traer y nos afecta en muchas situaciones. Digo, ahorita estamos hablando solamente de lo que te compete a ti, que es en la parte laboral, pero si nos vamos a otros temas... Familiar, penal, hay muchísimo, o sea... Las normas están hechas. ¿Y por qué digo que están hechas desde el patriarcado? Pues porque en el momento en que se emitieron, pues no habían mujeres en las legislaturas. Claro. O sea, de los años 30 es la Ley Federal del Trabajo, Sí, de los años 40 es la primera ley del Seguro Social, ¿no? Que después es del 70, después del 97, pero estas modificaciones han sido pocas las mujeres que han estado en esas modificaciones y entonces pues a un hombre no le vas a preguntar sobre un tema de cáncer de mama para ver si ese va a ser un derecho o no, porque pues no tienen esa situación. Ellos pondrán cáncer de próstata porque ese es el que les viene al momento. Esa es la importancia también en los órganos representativos, plurales, en donde todos tengamos oportunidad, tengamos esa voz, ¿no? Esa pluralidad en la emisión de las leyes. Claro. Y bueno, ya en la práctica y con toda esta formación que tú vas teniendo, te das cuenta que lo importante y lo necesario que es tener este respaldo con esta mirada. Porque de pronto yo escucho como que piensan que estamos nosotros exagerando, ¿no? Sí, tienes razón. ¿No? Eso O sea, pareciera. Dicen, ya. Ya chole. Le exageran, sí, ya. ¿no? O sea, ya quieren como que todo para beneficio de nosotras. ¿Por qué siguen teniendo este pensamiento? Pues yo creo que porque no han entendido que incluso, fíjate, te voy a contar que la primera, Ruth Bader Ginsburg, que es la jueza, no fue la primera jueza de la Suprema Corte Americana, pero la más intensa con sus resoluciones de perspectiva de género. Okay. El primer asunto que ella gana para demostrar lo que es la perspectiva de género fue un asunto con un hombre. Ah, ok. En donde por ser hombre no se le estaba considerando para temas de cuidado. Creo que era un tema de impuestos, que se eliminaban unos impuestos y te dedicabas a labores de cuidado, pero como eres hombre, tú no te dedicas a labores de cuidado, tú no estás en la hipótesis. Entonces, ¿cómo ella logra visibilizar esto? Pues lo visibiliza a través de, ¿saben qué? Vean cómo estos temas de género en donde nos pusieron en desigualdad de condiciones, también los afecta a ustedes. Claro. México tiene como sentencia así paradigmática guarderías. Va un hombre, pide al IMSS su guardería para su niño y le dicen no, porque pues solamente si no tienes quien te lo cuide y si estás casado tienes quien te lo cuide, tu mujer. Entonces, entonces no hay forma de que te otorguemos este derecho de guarderías. Okay. Entonces es como al hombre no le estás otorgando el derecho de guarderías. Y entonces estas sentencias en género han sido en pro de hombres y de mujeres. Ha sido en pro de la ciudadanía y además una válvula general para hacer otros tipos de investigaciones. Son como una base que nos ha servido también para entender derechos de niñas, niños, adolescentes, migrantes, personas con discapacidad. O sea, hemos podido ampliar personas adultas mayores porque cada uno tiene una visión distinta para entender el derecho. O sea, cada que te llega un asunto, decía, es un asunto que tienes que atender dependiendo de quién es la persona que viene. Claro. Y este trabajo que ustedes hacen también, digamos,
la gente que llega y que los visita, ¿se ha dado cuenta de este cambio? ¿Lo nota o hasta que ustedes también lo ponen sobre la mesa? Mira, yo espero que sí. Nosotros aquí en la materia laboral tenemos 4 años de que antes era del Poder Ejecutivo, el tema eran las juntas federales de conciliación y arbitraje, habrán escuchado de ellas, pero para el Tratado de Libre Comercio les dijeron, ya, tienes que pasarlo a donde le corresponde al Poder Judicial, porque quien sabe de justicia es el Poder Judicial y es donde pertenecen. Nos lo mandan, nos dividen en poder local y federal. Tenemos apenas 4 años, en Tlaxcala 3 años apenas, y esto es de oralidad. Entonces, invito de una vez a todo tu auditorio, cuando quieran asistir a cualquier audiencia del tribunal, están las puertas abiertas, son públicas. Y entonces ahí es en donde nos hemos tomado ya el tiempo de explicarle a las personas cuáles son, cómo voy a llevar a cabo su asunto, cómo es que lo voy a resolver, pero ha sido un tema más también de poder tener esta cercanía. Pero en general, en otro tipo de juzgados, a veces la carga de trabajo es imposible. Fíjate, México tiene solamente 5 personas juzgadoras por cada 100,000 habitantes y según estudios internacionales, para que podamos tener una justicia de calidad, se requieren 17 juzgadoras o juzgadores por cada 100,000 habitantes. O sea, estamos muy por debajo de los estándares internacionales. Entonces, ¿cómo explicarle a la ciudadanía con calma cada una de las sentencias cuando estamos con rezagos impresionantes? Ok, o sea, es insuficiente el personal para la cantidad de asuntos que se tienen que atender. Así es. Ok, y en tu experiencia en estos 3 años, como nos platicabas en Tlaxcala, ¿cómo ha sido? Ay, ha sido mis 3 años más maravillosos como jueza en Tlaxcala. Yo de verdad agradezco a la vida haber llegado a esta ciudad, porque ha sido maravilloso tener este contacto con la ciudadanía. Es que he tenido la posibilidad de ver asuntos tan delicados, tan bonitos y poderles dar resolución. Entonces, yo sé que es porque le tengo un gran amor a Tlaxcala, pero o sea, sé porque este amor es llegar con tu toga, con tu mallete y poder dictar sentencias de las que estás convencida que estás haciendo un cambio por alguien. Entonces, Ok, ¿y qué más te ha sorprendido con toda esta información que tú tienes y sabiendo que hoy en día creo que nosotras, sobre todo las mujeres, estamos convencidas de esta necesidad de perspectiva de género, de esta mirada, ¿no? Pero yo digo, insisto, ellos creen o piensan que estamos exagerando, ¿no? Entonces, ¿para qué más abona estar preparadas desde esta mirada? Bueno, porque no solamente es para mis sentencias, es para la organización incluso administrativa de mi tribunal, ¿no? También impacta ahí, porque fíjate que recién ingresé, la primera licencia que otorgué fue una licencia de paternidad, 3 meses por paternidad. Ah, mira. Sí, entonces, y usamos nuestra sala de lactancia, y quien estrenó nuestra sala de lactancia me dijeron, ¿podemos traer al pequeño? Claro que sí, tráigaselo, licenciado. Okay. Porque ya estamos en estas paternidades también, ¿no? Claro. Que se están... Sí, que también es importante hablarlo, ¿no? Sí. Así como hay esta parte importante en la cual las mujeres están buscando espacios, también los hombres están buscando como este entender de las nuevas masculinidades, sí, ¿no? Y eso también abona, ¿no? Y lo llevo también, bueno, eso que me decías, ¿a dónde va todo esto? En mis sentencias, en la organización administrativa de mi tribunal, evidentemente cuando lo llevo a la academia, cuando lo llevo, porque me encanta estar dando clases, doy clases todas las veces que puedo, me encanta saber que lo puedo llevar en mi activismo, ¿no? Porque también estamos haciendo activismo, tratamos de hacer actividades para llevar estos mensajes a todos los pedacitos, así a todas las zonas de la población, pero también lo llevas a tu familia, lo llevas con tus amigas, con tus amigos, y esto se vuelve tu forma de vida. Claro, es un rebote que tienes que ser congruente, ¿no? No solamente tiene que aplicar en tu trabajo, ¿no? Y entonces esto se vuelve parte de ti. Y ¿tú eres activista antes de tener esta mirada? O sea, sin serlo, ¿ya sabías o no? ¿O llegaste al activismo después? No, fíjate que me di cuenta, fue muy chistoso porque me acuerdo que un día a mi hermana le dije, oye, somos activistas, ¿verdad? Porque estamos en este evento y fuimos a hacer esto otro y dimos 2 conferencias y, oye, ¿somos activistas, hermana? Y ella me dice, sí, hermana, somos activistas, pues como mi mamá. Entonces nos trae y nos jala para todos lados. A mi sobrina ya la andamos llevando, mi sobrina ya anda en marchas, mi sobrina ya anda en conferencias, está chiquitita. Cuando se dé cuenta de decir, soy activista. Claro, sí. ¿Tu mamá en qué es activista? Mi mamá hace muchos años estuvo muy metida en temas de medio ambiente.
Pero últimas estuvo también muy comprometida con niñas y niños y sobre todo en temas de vacunación y cuestiones así. De salud. De cuestiones de salud, ajá, Ok. de niñas y niños. Y obviamente, como tú dices, pues allá andaban ustedes también desde chiquitas, ¿no? ¿Y qué hace, qué crees que logra el activismo? Y más el de las mujeres. Yo creo que es fuertísimo, es que sí ha impactado. Luego me dicen, jueza, ¿de qué sirve que salgan a las calles? Estamos tomando los espacios públicos, los estamos haciendo propios cuando la gente no creía que eran de nosotros. Porque además en el imaginario colectivo el espacio público tiene que ser de, ¿no? Ah, no, pues es que son los de los maestros. Los maestros sí salen al espacio público a gritar, pero hemos logrado salir a los espacios públicos, hacerlos propios y hacer nuestras denuncias. Y el hecho es visibilizarnos. Y mientras más gritamos, y gritar no quiero decir solamente en lo literal, sino en la conferencia, ¿no? En todos estos temas que puedes salir a hacer, mientras más lo decimos, más permea. Y de verdad sí te das cuenta que estás teniendo un impacto cuando de repente dicen, no sé, es que esta niña logró, fue a la marcha y a partir de ahí decidió que iba a hacer una denuncia. Vio pasar la marcha, se sintió poderosa y dijo, voy a denunciar a mi agresor. Entonces tu activismo está funcionando. Claro, sí. Cuando ven la marcha o cuando te ven arriba y dicen, ¿puedo denunciar un tema de acoso laboral? Sí. Y ese empoderamiento por el que luchamos y por el que trabajamos y se va viendo, sí lo puedes ver. Cuando lo ves y es tangible, es muy precioso. Sí, claro. Yo recuerdo ahora de algo que como que tengo como un excelente resultado de justo de estas marchas y de todas las activistas que salen, es sobre los tendederos de acoso. O sea, es impresionante cómo toman esta fuerza de voluntad para decir, pues aquí está el mío. Es que todo esto, el acuerparnos, el ser sororas, sí nos empodera, aunque yo sé que les choque la palabra el empoderamiento de las mujeres, pero nos empodera esto, a dejar esas violencias que a veces son esos micromachismos que generan estas violencias, pero cuando tú ves, sales y sabes que vas a estar ahí acuerpada, dices, me atrevo a hacerlo. Porque pues solito a lo mejor no lo hacía, pero con esta colectividad lo voy a hacer y se ve, ¿no? Y en todos los ámbitos, no solo en temas de violencia física, sino a lo mejor un tema de violencia económica, un tema laboral, o sea, porque lo podemos ver en muchas ramas y por eso también es importante la difusión. Yo he tomado mucho el tema laboral para que también las mujeres entiendan cuáles son las violencias que se sufren desde aquí adentro y de repente digas, esto era violencia, ¿no? ¿Cuáles serían las violencias laborales que tú consideras son más afectadas? Pues por supuesto es la falta de posibilidad que tenemos para poder los ascensos, ¿no? El techo de cristal. Y entonces en ocasiones no se logra dimensionar que un permiso por maternidad, en qué momento resulta ser ese obstáculo, si no se otorga, pero a veces lo vemos como normal. Pues es que es normal, porque acabo de pedir otro permiso, ¿no? Entonces hasta validamos o hasta justificamos que no te lo otorguen, ¿no? Entonces, por un lado, evidentemente está el techo de cristal. Por otro lado, los temas de los sueldos. Es impresionante que todavía en México seguimos estando, excepto temas propiamente de gobierno, porque ahí están tabulados, o sea, pero en la iniciativa privada, pues como no están tabulados, sí adviertes que las mujeres pueden ganar por mucho menos que los hombres, ¿no? Los temas del acoso tanto laboral como sexual. Evidentemente un tema de acoso sexual es un tema que las mujeres es bastante pues reiterado, ¿no? Y que en ocasiones es pues que en ocasiones no logramos advertir hasta dónde llega o hasta dónde puedes decir ya un basta, ¿no? Y yo les digo, es que hasta dónde, pues es desde el principio, cuando empieza, ¿no? Pero es como si tuviéramos que aceptar que llegue, ¿cómo explicar esto? Lo que yo he visto es que primero solo me sonrió. Después solo me dijo qué linda y pensé, pues eso qué grave puede ser, ¿no? Porque es como que si tuviéramos que aguantar determinados, ¿no? Comentarios, ¿no? Solo te puedes quejar hasta que te violen,
Claro, ¿no? sí, sí, Eso es lo sí. que se ve mucho en los temas de acoso sexual en las oficinas, ¿no? Ok. Lo demás es, pues tú tienes que usar, ¿qué te hizo? Ay, nada más te sonrió. Sí, pero no, la forma en que te sonrió no te hizo clic, pues entonces ya empiezas a cuestionarlo, ¿no? Sí, tú sientes, ¿no? Tú sientes también cómo es que se dirigen hacia ti, ¿no? Ahora, pensando en tu formación y pensando en esta experiencia que vas teniendo, ¿tardará mucho para que podamos cambiar esta constitución patriarcal? Fíjate, la O estas leyes. Constitución no está patriarcal. La Bueno, no, Constitución tiene derechos fundamentales muy importantes. Te he de decir que estoy preocupada porque se pretende reformar la Constitución. Y un tema muy preocupante es que hace poco en el artículo 1 se pretendió incluso hacer una especie de desconocimiento a temas de tratados internacionales. ¿Y de dónde crees que hemos sacado todo lo de derechos de perspectiva de género? Pues de Convención Belén do Pará, ¿no? De la CEDAW, de ahí hemos traído todo. Y entonces, pues hay un tema que yo considero relevante y que nos tiene que poner una alerta porque se pretendió reformar eso en la Constitución. Okay. Ahora, si me preguntas, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en esa? Mira, hace unos años yo te hubiera contestado, se dice que para que tomemos el sistema, ¿no? El sistema patriarcal pueden pasar muchísimos años. 70, pues vamos a poner un número. O sea, sí falta muchísimo porque hay que permear en todos lados de la sociedad. Me preocupa hoy en día que esto se pueda revertir y nos estemos regresando a los años 70 y nos vamos a tardar más porque estamos perdiendo derechos humanos. Okay. Entonces es muy gravoso lo que estamos viviendo ahorita en términos de reformas constitucionales y pues se va a quitar todo lo que hemos estudiado juezas y jueces en materia de género. Todo eso se pretende eliminar. Y pues si se pretende eliminar, ya se está haciendo ahí un guiño de quitar incluso el tema de los tratados internacionales, te digo, pues entonces aguas porque vamos para atrás con la protección de... Nos están robando derechos humanos y tenemos que estar bien atentas porque hemos ganado un montón y en cualquier momento nos podrían quitar el derecho al voto de las mujeres. En cualquier momento. Sin que nadie pueda defender un acto de autoridad que sea arbitrario. ¿Tú crees que ese riesgo se corre justamente con todo este movimiento de la reforma judicial? Sí, ese es el riesgo que yo veo, porque están limitando el actuar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se puedan analizar estas normas pétreas que son estas normas básicas que debe de permear en una constitución. Y si no permiten que se revisen las reformas para que no violen eso, pues se puede quitar lo que sea y teniendo poder absoluto, porque se supone que el poder está dividido, poder ejecutivo, legislativo y judicial, para que hagan un contrapeso uno del otro. Pero si ya está completamente el poder ejecutivo, es del oficialismo, el poder legislativo con las mañas que tuvieron, porque hubo una sobrerepresentación tramposa y compra de votos tramposos en el Senado, tienen el legislativo completo. Ahora, con la reforma judicial, se va el carro completo, ejecutivo, legislativo y judicial, van a ser totalmente del oficialismo. Nadie les va a revisar ningún acto. Si este oficialismo vuelve a presentar el que se puede eliminar algo del artículo 1 constitucional, que es el artículo más bello que podemos tener en nuestra Constitución, si se modifica algo de ahí, nadie va a decir nada, porque no hay un contrapeso en este país. Para eso es la reforma al Poder Judicial Federal, para eso están quitando a todos los jueces y juezas, para que nadie pueda ir en contra, y van a ir ahorita, pues está el tema de la elección popular, y estas jueces y estos jueces pues serán puestos por el oficialismo, y quién va a decirles, jefe, usted está mal. Entonces sí veo un grave riesgo a nuestros derechos humanos. Y también me dicen que estoy loca, que soy una alarmista y que cuando digo la palabra dictadura soy una loca que está gritando por las calles encuerada. Ok. Ahora, justo en esa misma línea de lo que acabas de mencionar, ¿qué opinas de la votación de juezas y jueces? Es un tema que me preocupa demasiado porque va a politizar la justicia. Y habrá que entender que la justicia no se debe de mezclar con la política. Y ha sido un gran error porque ya ves que platicábamos del poder judicial local y federal. Los poderes judiciales locales están muy politizados.
muy politizados. Los pone, son nombrados, cada estado es distinto, pero en la mayoría de los estados a los magistrados, al presidente del Tribunal Superior o presidenta, los pone el propio gobernador o gobernadora. Okay. Entonces, pues ahí es un tema político y los temas políticos pues implican te están acomodando, te están poniendo. Muy bien. Sí. Los poderes judiciales locales pues tienen estos problemas que se debió de haber pasado a lo que se le llama carrera judicial, que el Poder Judicial Federal tiene una carrera judicial desde hace más de 30 años. ¿Qué es la carrera judicial? Desde que tú quieres entrar al puesto, al eslabón más bajito, el primer escalón que tiene la carrera judicial, que es de oficial judicial, tú tienes que tener universidad y pasar un examen de conocimientos. Okay. Y entras a una lista. Entonces yo no puedo contratar a cualquier persona. Yo tengo que contratar a gente que está en la lista y que ya pasó el examen. Okay. De ahí sigues para ser persona actuario. Lo mismo, pasas tu examen. Quienes se encargan de hacer los proyectos de sentencia, pasas otro examen. Para ser jueza, yo hice 4 exámenes de oposición. Son exámenes que implican, primero, eran 40 lugares para jueces laborales, si no mal recuerdo, la verdad no me acuerdo bien. Se inscribieron como 4,000 personas y primero es ver que cumplan con los requisitos y de ahí habremos entrado 2,000 personas entramos en esa ocasión. Y de ahí haces el primer examen, que son 100 preguntas. 100 preguntas de conocimientos especializados. Presenté examen en laboral, presenté examen en jueza de distrito de amparo, que son los que revisan. Okay. Cuando pasas ahí se hace un primer filtro y ya solamente si van a ser 40 lugares, tienen que pasar 3 lugares por cada lugar, por cada puesto, ¿no? 3 personas por cada lugar. Entonces pasas a otro examen que te dan, son 5 horas, te ponen un expediente y tienes que dictar una sentencia. Y entonces estás... Y después, el último examen es un examen con sinodales, tienes 3 sinodales, tienes que estudiar absolutamente todo el temario, solo te van a preguntar así como tus tarjetas, saco una y tomo la pregunta que me toque. Un tema, 15 minutos. Y de ahí ya me van a hacer preguntas mis sinodales, pero pueden hacerte preguntas de tu tarjeta, de tu tema o de lo que se les venga en gana. Okay. Y tienes que defender tu tema y tienes que salir adelante. Y después de todo eso, pues ya vienen incluso temas de desempate, porque si empaté con alguien más, entonces van a calificar los puntos que te da tener una maestría, tener un doctorado. Nuestras maestrías, nuestros doctorados nos caducan para efectos de esto, porque también te consideran así de, no, pues no has hecho otro estudio en antes, entonces hay maestrías que, no es que deje de ser maestra o doctora, pero para efectos de los cálculos incluso te los cuentan en desempate. Todo eso para que salga una lista de quiénes son los 40 jueces. Hoy, ¿cómo es la propuesta que está? Bueno, ya no es una propuesta, ya está en la Constitución, que las juezas y jueces, magistrados, magistradas, y luego para ser magistrado también tienes que hacer, y todo eso es la carrera judicial, tienes que hacer examen para magistrado y magistrada. Y hoy la propuesta es que la ciudadanía vote por nosotros. ¿Y qué inconvenientes tiene eso y por qué nos va a politizar? Porque yo tengo que salir a la calle y ofrecerle algo a la ciudadanía para que vote por mí. ¿Y qué le voy a ofrecer a la ciudadanía? Yo no puedo fijar un criterio y decirte, si tú vienes conmigo, si tú me das tu voto, te prometo que el día que tengas un asunto laboral y llegues conmigo, voy a condenar al ingrato que estés demandando. Claro. No puedo prometer eso. Sí. ¿Qué pasa si llega un empresario conmigo? Yo soy laboral, yo te doy 2 millones para tu campaña. Claro. Un empresario, una textilera. Sí. Solo echarme y entonces, cada que me llegue un asunto a esa textilera es absuelve y absuelve y absuelve, ¿no? Porque le debes el favor a la textilera. Sí. Porque eso es la política. Y en eso está, ¿no?, convertido O no lo vamos a hacer con particulares, vámonos a partidos políticos. ¿Quién nos va a apoyar? ¿Un partido político? No me voy a ir con el oficialismo, pero tampoco irme con el PRI o con el PAN es un tema correcto, porque es lo mismo. Si ellos me dan su estructura o ellos me van a dar una forma de voto, entonces yo me voy a deber a ellos. O me voy a deber al oficialismo, o me debo a la oposición, o me debo a los empresarios, o le tengo que vender de alguna forma el voto a las personas. Y yo no puedo salir a ofrecer nada para que voten por mí. Porque lo que yo puedo darle a la gente es decirles, voy a resolver conforme a todas las herramientas que tengo a mi disposición, siempre para defender y proteger tus derechos humanos. Claro. Pero de ahí a que yo pueda ofrecer algo más a la ciudadanía, la tengo perdida. Claro, porque pues no es aplicar una ley a modo, ¿no? Entonces, pues se va a politizar la justicia.
Y ahora imagínate para jueces penales, ¿de dónde puede salir el dinero si no estamos hablando de crimen organizado? Claro, sí. Totalmente, quien tiene más va a tener la posibilidad de que puede estar en una boleta, ¿no? O sea, a ver, yo decido participar. ¿Yo me puedo registrar? Para registrarse necesitas ser licenciada en Derecho. Okay. Y 5 cartas de recomendación de tus vecinos. Eso es todo lo que necesitas para que puedas entrar. Entonces vas a entrar a un comité de evaluación, que por cierto, los comités de evaluación, el del Ejecutivo está cargado, el del Legislativo está cargado. Entonces, pues a ver a qué perfiles se van a elegir. Y ya se dijeron que una vez que ya se vean que cuentan con los perfiles, si son muchos y solamente pueden presentar 3 el Ejecutivo, 3 el Legislativo. Para mi tribunal, por ejemplo. Para mi tribunal van a presentar 3 personas el Ejecutivo, 3 el Legislativo y 3 el Judicial. Yo voy a tener la posibilidad como jueza de aparecer en la parte de hasta abajo de la boleta, subrayada en negritas, para que sepan que es la juez corrupta la que corrieron, ¿no? O sea, también estoy en una situación de desventaja muy canija. Porque pues a la ciudadana le dijeron, vamos a correrlos por corruptos y luego me pones en la boleta, lo cual no me hace sentido, porque si me corriste por corrupta, ¿por qué me dejas en la boleta? Claro. A mí no me hace sentido que me estén dejando en la boleta ahorita, ¿no? Entonces, pues así vamos a la elección. Son 2, ay, ¿te dije 2 o 3? 3. ¿3? Sí, creo que son 3. Si no te estoy diciendo, son 3 o 2, por Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y yo voy a aparecer abajito porque yo ya soy jueza ahorita. Ok, yo soy abogada, tengo mis 5 cartas de recomendación. Sí. ¿Te eligió el comité de evaluación? Ajá, a eso iba. O sea, muy bien. Me tienen que elegir. Espérate, si no todavía no. O sea, el comité de evaluación dice, ya sí cumple con los 5 cartas y sí cumple con eso. Okay. Pero resulta que son muchísimos, son miles y solo pueden elegir 2. Entonces los van a meter en una tómbola y ya tendrás la suerte de si sales o no sales en esa tómbola. Van a sacar 2 de la tómbola para que sean esas personas las que se van a elegir. ¿A qué se parece esta votación? Pues como a Chabelo, ¿no? No sé, una catafixia. No lo quise decir así, pero... No lo sé. Bolivia es el único país que tiene un sistema de elección popular para jueces y ha sido un total, rotundo fracaso. Y México, pues va que vuela para allá. Porque además es un dinero bárbaro el que se tiene que poner para... Es una elección mucho más grande que la que acabamos de tener ahorita en 2024. Esta será la elección así de las más grandes que pueda tener la historia. Puede duplicar incluso la cantidad que requiera las autoridades electorales para llevarla a cabo. Y económicamente no es viable, y logísticamente no es viable, y por último, pues moralmente y éticamente no es viable. Y pues finalmente está rompiendo con la división de poderes, está rompiendo con el Estado de Derecho, y aunque se habla de una democracia, tengo que decir que los jueces no estamos para hacer democracia. Los jueces no estamos para jugar a esa democracia de esa forma de la que se habla, de que se haga lo que quiere el pueblo. No, nosotros estamos para velar porque la voz del pueblo está en el legislativo, pero aguas, porque también por escuchar a las mayorías hemos perdido a las minorías, no porque las mujeres hemos sido minorías, hemos sido siempre muchas más, pero no aparecíamos, no estábamos adentro del Congreso y por eso salieron leyes inconstitucionales. Entonces, ¿para qué está el Poder Judicial? Para revisar que las normas que emite el Legislativo no sean inconstitucionales. Y dicen, pero entonces el Poder Legislativo es el que hay que cambiarlo y que todos sean abogados. No. Porque ahí tiene que haber una representación plural, ahí tiene que estar toda la representación de todas las voces. Y si esas voces llegan a señalar alguna cuestión que va en contra de los derechos humanos, para eso está el Poder Judicial, que es el órgano técnico. Entonces hay un poder ejecutivo que en realidad es de los 3 poderes, la verdad, por decirlo, pues es que solo ejecuta. Los fuertes vienen a ser realmente, pero le hemos dado siempre mucho poder al presidencialismo en México, pero no tendríamos por qué darlo, es el que ejecuta. Claro. El poder fuerte es el legislativo y el Tribunal Constitucional, que tiene que estar revisando esta situación. Pero si se fijan, esto no es otra cosa que un control de poderes, porque dicen que el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, estas doctrinas son de Hamilton, o sea, son viejísimas todas estas. Montesquieu diciendo, no le demos el poder absoluto a nadie. ¿Y qué está haciendo ahorita México? Concentrando el poder en una sola persona. No en solo un grupo, no, solamente en un grupo. Oye, ¿y cuáles son las emociones que pasan por una jueza que se ha preparado también tanto? Porque digo, tienes muchos años de preparación y que de pronto te estás enfrentando con este escenario. Ay, esa pregunta es muy fuerte porque han sido muchas las emociones que he vivido. O sea, no te voy a decir que no.
sí, me ha roto el corazón de ver esta destrucción, de verdad. Y además de mucho odio de la ciudadanía, cuando me gritan corrupta, yo le digo, dime en qué sentencia. Dime qué sentencia mía fue corrupta y te acepto que me grites eso en la cara, ¿no? Entonces, por un momento son frustraciones y así, pero te puedo decir que hoy agradezco haber podido estar en esta lucha vigente, seguir luchando. Sé que vamos a mantener la lucha. Una amiga mía dijo, perdieron una jueza, pero ganaron una activista en México. Y no sé qué soy más peligrosa, si de jueza o de activista, ¿eh? Eso dijo una amiga mía, la jueza Sandra Karina. Y la verdad es que vivir con la satisfacción de saber que has peleado, que lo has dado todo, que no te dio miedo y que, ¿sabes qué? No es como, es que no tiene caso que lo hagan. Nunca sabrás si tuvo caso que lo hicieras o no si no lo haces. Claro. Entonces, saber que lo hemos hecho y que además, ¿sabes qué? Estamos dejando testimonio de una lucha. O sea, gracias también por invitarme a Hijas de la Malinche, donde queda testimonio de la lucha que hemos hecho en este sexenio completo y en estos últimos meses para seguir. Muchos hablan de que estamos defendiendo nuestros privilegios. Creo que es totalmente incorrecta la percepción que les han vendido desde todas las mañanas. Estamos luchando por lo que amamos y que amamos poder defender derechos humanos, porque quien nos conoce sabe que lo damos todo, o sea, de verdad todo por dictar las sentencias que estamos dictando todos los días ahí adentro. Que en ocasiones no les van a gustar nuestras sentencias, sí. Claro. No siempre van a gustar nuestras sentencias, ¿no? Sí. Cuando son entre A y B, si van a un matrimonio, ¿no? Pues evidentemente uno va a salir contento y otro no, es un pleito, ¿no? Y al que le das la razón va a salir encantado y al que no le diste la razón va a decir que te vendiste. O sea, eso es, o sea, no, además imagínate, para la votación popular, así voy a salir, ¿no? He dictado sentencias y en qué situación me voy a encontrar cuando la mitad me ame y la otra mitad me odie. No, y además la mitad que me debería de amar, luego el abogado le dice, fue la demanda que presenté yo, entonces ya ni me llevo el mérito porque fue el abogado o fue la abogada. Claro, ¿no? Sí. Pero no estamos para los aplausos, nunca hemos estado para los reconocimientos, siempre ha sido nada más por esta pasión y te digo, vibrar luchando, yo creo que no hay forma más bonita de vivir. Ok. Oye, Lucero, pues el tiempo casi se nos termina. La verdad es que siempre es un gusto conocer a mujeres que, insisto, tienen esta mirada, que nos informan y nos ayudan a aprender, porque la verdad es que es aprender de todo el contexto que uno desconoce y que a veces justamente juzgamos sin saber cuál es el verdadero trabajo que hay atrás de una jueza federal, que es tu caso, y que tienes esta mirada. No me gustaría dejarte ir sin que te haga unas preguntas de nuestras cartas, que son de las Hijas de la Malinche. Entonces, quisiera que escogieras 3 cartas y que me las pases para que podamos hacerte las preguntas. Ay, qué nervios. A ver, ¿va una? Sí. 2, 3. Ahí están mis 3 cartas. Ok. Qué nervio. Bueno, vamos a ver. Ay, mira, qué padre. ¿Qué prefieres ir? ¿Al cine o a caminar en la naturaleza? Está muy difícil, ¿sabes? Está muy difícil. Las dos, ¿no? Porque soy muy amante del cine. Ay, soy una amante total del cine. Ok. ¿Cuál fue la última película que viste? Ay, ahorita, mira que con todo lo amante que soy del cine, acabo de ver la de Cerrar el Círculo. Ah, ok. Me encantó porque es una película feminista de violencia y todo, está buenísima, me encantó por ese punto. Pero ¿sabes qué? Me gusta mucho salir a la naturaleza porque vivimos en tiempos como muy acelerados. Entonces, poder salir a caminar y poner un poquito de pausas te da calma. Da calma en este mundo tan acelerado. Sí. Muy bien. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿cómo te gusta festejar tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ay, soy del 5 de agosto, soy toda una Leo. Ay, mira que mis mejores amigos son Leo. son la onda. Sí. Me gusta festejar mi cumpleaños, la verdad, siempre me encanta, como mínimo mi pastel con mi familia. Como mínimo mi pastel con mi familia. Pero si hay música, y hay música de los 90s, qué mejor. Ok, bueno, te vamos a invitar a la próxima fiesta que tengamos donde haya música. Muy bien. Y la última pregunta dice, ¿qué admiras de los hombres? ¿Qué admira una mujer feminista de los hombres? Ay, ¿sabes qué? Ese valor para realmente comprender, ¿no? los cambios, comprender el sistema y decir, está bien, esto hay que modificarlo. Cuando tienen esa valentía, la asumen y entran en este tema de las nuevas masculinidades, de verdad es que es asombroso verles con
pues con esas ganas también de ser parte, porque yo les veo con ganas de ser parte del movimiento también, ¿no? Okay. Esa parte me encanta, eso les admiro, ese ímpetu de empezar a estudiar. Y bueno, te digo, le mando entonces un beso a mi señor padre que está en sus nuevas masculinidades trabajando mucho, a mi esposo que de verdad es toda una nueva masculinidad, y mi maestro, Rodrigo Jiménez, que es de verdad de los hombres que más puedo admirar en la lucha por comprender el cambio y el rompimiento del sistema patriarcal. ¿Y cómo? Bueno, tú tienes este contexto, ya decías tu papá, tu esposo y este maestro. ¿Cómo crees que ellos pudieron adentrarse a estas nuevas masculinidades? Porque también veo mucha resistencia, o sea, qué bueno, como tú dices, y no debería decir la palabra se agradece, pero se admira cuando un varón está en este camino. Porque hay muchos que les cuesta. ¿Cómo ha sido el camino de estas 3 referencias que tú tienes? Pues mira, mi padre es doctor en Derecho Constitucional. Entonces, mi padre, si algo ama más que a mí, es al artículo 1 de la Constitución. Okay. Entonces, desde esa perspectiva, pues mi padre es un defensor de derechos humanos. Y cuando estás hablando con una persona que está en esa lucha, entiende este tema del sistema en el que estamos, ¿no? Okay. Entonces, pues creo que desde ahí totalmente. Mi esposo también es maestro en Derecho Constitucional. O sea, cuando tú te metes a estudiar los temas de derechos humanos, no hay forma de que no te hagas nueva masculinidad feminista, no te hagas de derechos de personas con discapacidad. No hay forma. Cuando tú entiendes que hay que defender los derechos humanos, ya, esa es la transformación. Y yo veo eso pues en mi padre y en mi esposo, ¿no? Que los dos son expertos en esta materia y que son unos apasionados de lo que hacen también y que están por eso en ese compromiso. Ok, muy bien. Pues por último me gustaría que les enviaras un mensaje a todas aquellas mujeres que de alguna manera de pronto no, es decir, no sé si me pueda explicar, pero de pronto yo creo que nos sentimos feministas, pero no nos gusta vernos feministas, nos da miedo de pronto, a mí me pasó y yo lo viví, ¿no? Hasta que un día me dijeron, algún día lo vas a entender, ¿no? Y dije, sí, ya lo entendí. Pero ¿qué les dirías a todas estas mujeres? Porque, pues obviamente tú, como dices, te declaras 100% feminista, vas o estás en una lucha. ¿Cómo les hablarías a ellas? Es que, ¿sabes qué? Como si es el tema de que, eres feminista, qué miedo. Entonces, somos muchas las mujeres que sabemos que estamos con el movimiento y lo comprendemos, pero no quieres decirlo abiertamente porque va a haber ¿no? Este enfrentamiento social de que te van a decir, pero ya estás con esas locas, son unas revoltosas, pintacalles, ¿no? Que no pueden hacer las formas diferentes, las cosas diferentes, porque de ese modo. O sea, y entonces es ese miedo de decir, no puedo ser parte de ese grupo que está siendo tan criminalizado, ¿no? Sí, exacto. Entonces, el día que te das cuenta que no vas a estar sola, que te vamos a acuerpar, que somos muchas las que ya estamos en esta, y que además necesitamos más, porque mientras más somos, juntas somos más fuertes, ¿no? O sea, solitas soy una gota, pero juntas somos un océano. Cuando te das cuenta de eso, sabes que puedes entrar y te va a dejar de importar lo que digan los demás cuando te das cuenta que esta lucha incluso es para poder mejorar el mundo en el que estamos para esos que también te van a criticar. Porque es impresionante nuestras luchas, estas luchas son tan nobles que luchas incluso por aquellos que te están ofendiendo, por aquellos que te están criticando, por aquellos que te están queriendo tumbar. Tu lucha es tan noble desde los derechos humanos. Claro, sí, sí, sí. Que al final esto es para todos. Aunque tú me pegues, aunque tú me hagas, aunque tú me, ¿no? Sí. Esta lucha es para todas y para todos. Es para construir ese mundo en el que merecemos vivir. Entonces, sin miedo, que salgan. Ok, Lucero. Pues muchas gracias. Compártenos tus redes porque eres una mujer muy activa en redes, entonces para que también te puedan seguir ahí. Soy Lucero de Alba, por Dios, la de L de Alba P, y creo que esas son mis 2 redes. Estoy en Facebook, estoy en Instagram y estoy en TikTok. Okay. Y ahí van a ver que hago reseñas de películas y las embono con temas de derechos. Recomiendo libros, platico dónde ando. Hoy deberíamos de tomarnos una foto para que la publiquemos también. Claro. Y ahorita la verdad es que está todo concentrado en la lucha por el Poder Judicial de la Federación. Claro, que además eso es importante. De lo que yo he visto de ti en redes,
justo es eso, esa parte a mí me parece interesante que informas, o sea, das un contexto, o sea, sí estás en la lucha, pero con argumentos. ¿Pero por qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Exactamente, ¿no? Entonces, ¿Hoy por qué te paraste? Exactamente, entonces eso es valioso cuando alguien también está inmerso en las redes y que también nos enseña, ¿no? Y pues muchas felicidades, porque también digo, creo que de toda la información que también nos saturamos en ver en redes, hay algunas que son valiosas y de esa vale la pena también nutrirse e informarse, ¿no? Porque es ahí también donde podemos tener como otra mirada, ¿no? Así es, pues les invito a que me sigan en mis redes sociales. Ok, pues Lucero, muchísimas gracias. Ha sido un honor tenerte aquí con nosotros en Las Hijas de la Malinche, formar parte de esta temporada. La verdad es que es una comunidad que hemos logrado tener y conocer y que siempre nos enseña algo. Así es que gracias por formar parte de nosotros. No, muchas gracias de verdad, porque yo me siento una hija de la Malinche. Yo amo a la Malinche, de verdad. Es una ¿Ya la subiste? Yo la amo. Sí, ya casi morí, pero lo logré. Pero además amo a esta Malinche, personaje que de la historia que no ha sido, que tiene que ser reivindicada. Sí. Que tenemos que darle el papel verdadero de esta negociadora, de esta mujer tan fuerte que nos logró dar esta hispanidad que tanto amamos. Claro. Entonces yo amo a Malinali, la Malinche, y amo ser hija de la Malinche. Ay, muchas gracias. No, gracias a ustedes, pero también gracias a mi equipo de producción, a Lili, a Patti, y también gracias al Guía Regalos porque nos hizo favor de mandarnos el té para nuestra invitada. Gracias. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por seguirnos. Y tenemos una invitada aquí, también, que bueno, que está, ojalá que le haya gustado la experiencia de escuchar un podcast, porque siempre decía, yo quisiera entrar, y entonces hoy está. Gracias, Emi, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y gracias, nos saludamos en el próximo podcast en la 10ª temporada de Las Hijas de la Malinche. Que tengan una excelente tarde, noche, mañana, no sé en qué momento lo van a escuchar, pero nos saludamos en el próximo. Gracias. Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento.